buenos días, estudiantes del primer grado de educación secundaria, nuevamente con sus clases de historia. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a continuar con lo que habíamos desarrollado ya en la anterior sesión, que eran la edad de piedra. Estamos en el tema de la prehistoria y empezamos con la edad de piedra. Habíamos empezado con la primera etapa, que era el paleolítico, dividido en tres, ¿sí o no? Inferior, medio y superior. Ahora nos toca desarrollar las dos siguientes etapas de esta edad de piedra, que sería el mesolítico y el neolítico. Muy bien, así que comencemos. El mesolítico entonces comprende desde el año 10.000 a.C. hasta el año 6.000 a.C. Continuamos antes de Cristo, por favor, estamos en la prehistoria, ¿ok? Muy bien, entonces el mesolítico significa la edad media de la edad de piedra, ¿no? Entonces este periodo histórico se ubica entre lo que les había comentado antes, entre el paleolítico y el neolítico. Paleolítico, ¿qué significaba? Piedra antigua, y neolítico es piedra nueva, según raíces. Entonces, juntos estos tres periodos constituyen lo que se llegó a llamar la edad de piedra. Muy bien, entonces, siguiendo las características de lo que es el mesolítico, en esa sociedad mesolítica se mantienen aún las sociedades nómades, aunque justamente es en este periodo donde se empiezan los primeros rasgos del sedentarismo. Cuando hablamos de nómades y sedentarios, nómades cuando se empiezan a desplazar en busca de alimentos por todo el planeta, y sedentarios, aquellos que ya se establecen en un determinado lugar. Muy bien, entonces sus habitantes basan su alimento en la caza, como siempre, todavía la recolección de frutas y el nacimiento del dominio de la pesca. La pesca muy importante en este periodo del mesolítico. Muy bien, ¿por qué? A ver, ¿por qué hay un cambio así de un periodo de más cazadores a uno de pesca? Porque aquí empieza un cambio climático bastante grande, ya los glaciares empiezan a descongelarse, ¿no? Entonces, ahí es donde se marca la finalización del periodo glacial. Entonces, a modo de resumen del mesolítico, ahora vamos a exponer las principales características del mesolítico, ¿entendido? Muy bien. Entonces, existen dos etapas en el mesolítico. El primero es el epipaleolítico y el otro es el protoneolítico. A ver, dos les dije, ¿no? El epipaleolítico y el protoneolítico. Cuando hablamos de estas dos etapas fundamentales, epipaleolítico hace referencia a que está por encima del paleolítico, ¿ok? Y el protoneolítico es el periodo anterior al neolítico y a la edad de los metales. Entonces, una vez nosotros estamos en este momento en la edad de piedra, muy pronto vamos a hablar también de la edad de los metales. Muy bien. Entonces, durante este periodo histórico se da la finalización, les dije, del periodo glacial, ¿no? Paulatinamente empieza a llegar un clima mucho más templado. Esto permite que muchas costumbres y hábitos que tenían los seres humanos cambien, ¿no? Cambian en realidad todo el estilo de vida. Siempre recuerden lo que dijo Lamarck y Charles Darwin en sus teorías de selección y de la supervivencia. El más fuerte sobrevive y aquel que se adapta a los cambios también va a sobrevivir. Muy bien. Ahora, a ver, refrescando un poquito el tema de lo que es la flora y la fauna del Mesolítico. En cuanto a por ejemplo, a la flora del Mesolítico, que les había comentado, empieza a ver un cambio en el clima, ¿no? A raíz de esto, como empieza a haber un clima más templado, también empieza a surgir una vegetación un poco mayor. Entonces, a raíz de esto, se convierten primero en estepas y luego en bosques frondosos. Y esto permite que los seres humanos tengan una mayor cantidad de vegetación por incorporar como base en su alimentación. Ahora, en caso de la fauna, se produce grandes migraciones de aquellos animales que ellos primeramente cazaban. Recuerda, el reno, los bisontes, los mamuts, entre otros, ¿no? De la prehistoria. Entonces, estos se alejan de las zonas más nórdicas, donde hay mucho más frío. Entonces, como se da un cambio de clima bastante tal vez favorable para el ser humano, se reproducen nuevas especies, pero especies mucho más pequeñas. Dentro de ellas destaca el ciervo, el jabalí, están los alces, algunos mamíferos pequeños, aves también, aves como los gansos, los faisanes, los tordos y las palomas.
Entonces, a base de lo que anteriormente les mencioné flora y fauna, la alimentación en el Mesolítico cambia para el ser humano, ¿no? Con el cambio de clima y la migración de los animales. Entonces, los humanos tienen que sí o sí modificar sus hábitos alimenticios. Ahí es cuando se valen mucho más de mamíferos pequeños para incorporarlos como base de su dieta. Por otra parte, durante este periodo del Mesolítico empieza un gran auge de la pesca. En cuanto a la recolección de frutos y cereales, continuaban haciéndolo de manera silvestre. ¿Ok? Muy bien. Miren, les estaba comentando y he estado repitiendo durante los primeros minutos de este video que ha habido un cambio, ¿no? De la caza a la pesca. ¿Por qué? Porque empezaron a fabricar nuevos métodos de recolección sobre estos dos actividades fundamentales, que era la caza y la pesca. Entonces se presenta un salto evolutivo muy grande al modo de pescar. ¿Por qué? Porque empiezan a construir anzuelos, redes, algunas embarcaciones hechas de pieles o cortezas de árboles, ¿no? También se empiezan a fabricar nuevas herramientas, ya que se especializa el poder de hacer frente a las nuevas costumbres y los hábitos alimenticios, ¿no? Y para poder desplazarse fabricaban trineos que primeramente eran, ¿cómo se dice?, acarreado por los seres humanos, y luego empezaron a domesticar a los perros para que puedan jalar estos renos. Entonces, como resultado de estos avances, el hombre comienza a diversificar tanto su especie y el dominio del todo el planeta. Entonces, durante este periodo también auge de alimento, auge de vegetación, un auge bastante grande en el desarrollo del ser humano, también aumenta el índice de población. ¿Listo? Ahí es cuando ya abandonan las cuevas para comenzar a construir nuevas chozas al aire libre. Ahí nacen las primeras aldeas. Entonces, en cuanto al arte, por ejemplo, el arte mesolítico recibe una modificación como resultado también de este cambio climático. De esa forma se vuelve un tipo de arte más racional y más abstracto. La figura humana continúa siendo escasa en las pinturas, pero sí representaban batallas o escenas bélicas, ¿no? En las pieles que utilizaban como abrigo. Y surgen ahí las primeras cerámicas. Esto, lo que podemos aquí resaltar, es el arte rupestre. El arte rupestre completamente, ¿ok? Muy bien, ahora, en cuanto a lo que creían en el Mesolítico, surge la fundación de los primeros cementerios. Ahora, el periodo del Mesolítico es un antes de del Neolítico, ¿no? Es lo que hace rato les estaba comentando, el proto-neolítico, antes del Neolítico. Muchos piensan que la revolución neolítica, ¿no?, es a base de este periodo en realidad, por eso es un periodo intermedio. Y durante este periodo nace el concepto de sedentarismo. Comienza la expansión geográfica, también la demográfica, gracias a que empiezan a dominar más animales, ¿no? Producto de la fabricación de herramientas, ¿no? Para muchos autores, o para ciertos, las bases que dieron lugar a la revolución neolítica tuvieron su tiempo de gestación en los avances tecnológicos del Mesolítico. Pasamos entonces ahora a la etapa final de esta edad de piedra que estamos nosotros desarrollando, y es el Neolítico. ¿Qué es el Neolítico? A ver, les había comentado anteriormente que neo viene de nuevo y lítico de piedra, entonces nueva piedra, ¿ok? Muy bien, entonces esta es la última etapa de la edad de piedra, pero también es conocido como la etapa final de la evolución cultural. Fue posterior al Mesolítico y anterior a la Edad de Bronce. La Edad de Bronce ya conlleva a la Edad de los Metales, ¿ok? Entonces comprende desde el año 6000 a.C. hasta el año 3000. Esto varía en realidad de acuerdo a los lugares en el que se han encontrado vestigios que demuestran que estaban en la Edad del Neolítico. Entonces vamos a ir conversando más adelante de qué lugares se ha descubierto muchos de estos vestigios. Y entonces, conjuntamente el Paleolítico y el Mesolítico conforman la Edad de Piedra, ¿sí o no? Entonces, el Neolítico se caracteriza por el uso de herramientas en piedra moldeada y pulida. ¿Eso qué quiere decir? Ya no solamente es golpearlas y utilizarlas, sino ya empezarle a dar una forma y con un objetivo
por delante. Además, aquí es donde se desarrolla y se destaca el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la alfarería, artes, la domesticación de ciertos animales y la consolidación de una vida propiamente sedentaria. A ver, características del Neolítico. Muchos debaten, en realidad, como les había comentado, la fecha en el que inicia, ¿no? Pero como estándar para los exámenes, año 6000 hasta el año 3000 antes de Cristo. Muy bien, entonces muchos autores determinan que surgió alrededor del año 10.000, o sea que lo que nosotros también llamamos mesolítico, pero en distintos lugares, ¿no? Cuando los humanos aprenden a cultivar, a criar ganado, ¿no? Y a recolectar plantas y frutos, y el sistema de cultivo de trigo, arroz y maíz, que permite también formalizar un estilo de vida más sedentario. Entonces, la evidencia arqueológica indica que la transición de las culturas recolectoras a las productoras, ¿no?, se produce de manera gradual. Por ejemplo, a ver, en el Medio Oriente inicia hace 9000 años antes de Cristo, en el sudeste de Europa inicia hace 7000 años antes de Cristo, y en el este de Asia, donde se encontraron muchos más vestigios, es alrededor de los 6000 años antes de Cristo. Entonces, el periodo del Neolítico implica un cambio gradual y no repentino, por lo que se divide en 3 etapas: el Neolítico inicial, el Neolítico medio y el Neolítico final. ¿Entendido? El Neolítico inicial se estima desde los años 6000 a.C. hasta el año 3500 a.C. El Neolítico medio, que ya empezamos con las transiciones a la edad de los metales, es el más fructífero y se desarrolla entre el año 3000 hasta el 2800 a.C., 200 años de diferencia, ¿no? Y el Neolítico final es el más breve, ¿no?, que se desarrolla desde el año 2800 a.C. hasta el año 2300 a.C., con el comienzo de la edad de los metales. Muy bien. Entonces, a ver, hablemos un poquito. Dentro del Neolítico empieza a desarrollarse una vida más sedentaria. De acuerdo con eso. Muy bien. Una vez que desarrollan esta vida sedentaria, da mucho énfasis a lo que es el arte. Entonces, el arte en el Neolítico tenía muchos puntos a favor. Por ejemplo, las pinturas neolíticas destacan las imágenes de los cuerpos del ser humano, sin detalles en el rostro, claro, ¿no?, pero con aspecto algo primitivo y tonos monocromáticos. Monocromático es cuando solamente tiene un color. Listo. Por ejemplo, el asentamiento en Ain Ghazal, ubicado en la actual región de Jordania, es uno de los importantes yacimientos arqueológicos que nosotros tenemos como vestigio, que contiene gran parte de esto que les estoy mencionando, de estas pinturas rupestres del Neolítico, ¿no? Y en cuanto a la cerámica, por ejemplo, se han encontrado evidencias de una amplia gama de objetos, ¿no?, y figuras relacionadas sobre todo a la fertilidad. Por ejemplo, en Tel Halaf, al norte de Siria, y en Tel al-Ubaid, al este del Golfo Pérsico. Entonces, los objetos de estas cerámicas eran decorados de manera más geométrica en realidad, ¿no?, y realizaban con pinturas de marrón y negro, eran bicromáticos, ¿entendido? Muy bien, ahora, en cuanto a la arquitectura, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los templos más grandes en el que todavía hasta la actualidad es considerado, ¿no?, parte del patrimonio mundial también, ¿no? Y es el templo del Göbekli Tepe, ubicado al sudeste de Turquía, ¿no? Es considerado el lugar más culto y antiguo construido por el hombre, el lugar de culto, ¿no?, un lugar de culto bastante grande. Se caracteriza por sus pilares decorados con relieves de animales, serpientes, jabalíes, grandes felinos, ¿no?, que se consideran en realidad protectores del templo. Hay otras edificaciones, por ejemplo, como el conjunto o los conjuntos arquitectónicos de los dolmens de Antequera, que conforman en realidad los monumentos en Menga, Viera y Romeral, de los que se conservan restos y son considerados patrimonio mundial de la humanidad. Entonces ahí está la mayor cantidad de vestigios arqueológicos del Neolítico. Entonces consiste este monumento en grandes bloques de piedra que forman cámaras y espacios techados. Se estima que eran espacios destinados a la mayoría de rituales. Entonces,
Cuando hablamos, por ejemplo, del Neolítico, hablamos también de las nuevas piedras, ¿no? Les decía, una característica, son más pulidas, ¿no? Y ya no son solamente partidas por golpes o talladas, ahora ya tienen que ser mucho más pulidas. Entonces la piedra era conformado como parte de un armamento bélico, ¿no? Y se incorporan nuevas técnicas para trabajarla. No solamente es partirla, como les dije, no, más era el pulido. Entonces el dominio en el trabajo, por ejemplo, que ellos hacían en cuanto a la piedra, ¿no? Les permitía perfeccionar las herramientas como armas. Se encontraron bastantes vestigios, o sea, restos de seres humanos del Neolítico con flechas trazadas que atravesaban su cuerpo, que eran parte de esta etapa del Neolítico, ¿no? Y algunos con evidencias de lanzas para cazar. ¿Listo? Todos los materiales que utilizaron también para perfeccionar la piedra, ellos también lo utilizaron para perfeccionar en el campo de la cerámica. Esto a fin de conservar mejor los alimentos. También en la alfarería para la recolección de frutos y la fabricación de tejidos con agujas realizadas de huesos. Ahora, ¿cómo finaliza esta etapa del Neolítico, el fin del Neolítico y también que conlleva el fin de la Edad de Piedra? Primero, hasta finales del periodo del Neolítico aparece el trabajo en algunos metales como el cobre, ¿no? Esto fue lo que marcó una transición a la Edad de Bronce. La Edad de Bronce, a ver, un poquito de química aquí. El bronce es una aleación entre cobre y estaño. Hace que la dureza del cobre sea mucho más débil para que se pueda fundir. Entonces, con la aleación de estos dos elementos, ¿no? Se logra lo que es el bronce. Entonces, esta aleación de cobre y estaño, que resulta con mayor dureza, sí, pero mejores para la fundición, ¿ok? Entonces, el bronce se habría usado para la fabricación de armas, algo que no era posible con el cobre, ¿no? Y los conocimientos desarrollados en la metalurgia es lo que da por obsoleto al periodo neolítico al uso de piedras y a la edad de piedra completamente. ¿Entendido? Entonces, hasta aquí es el neolítico. Con esto hemos terminado lo que es la edad de piedra. En la siguiente clase estamos trabajando en lo que es la edad de los metales. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, necesito por favor que estén atentos a las indicaciones que va a estar encima de este video, de este enlace en realidad, ¿no? Y por favor trabajen todo en sus cuadernos, hagan efecto multiplicador a todos sus compañeros, todo lo que se está subiendo a YouTube es muy importante y los temas están en orden cronológico, los estoy enumerando para que sea de mucha más facilidad para que ustedes lo puedan, bueno, llevarle esa correlación que se necesita para el campo de la historia. ¿Entendido? Nos vemos en la siguiente clase.